7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en nuestros estudios, para hablar de algunos temas de interés, tanto en la seguridad, que es lo que quizás preocupa más a los ecuatorianos, cuanto de la gobernabilidad. Y hay que decirlo, con una asamblea impresentable, que tiene una agenda destructora, como le hemos señalado. Primero tomarse la presidencia de la Asamblea Nacional y luego, lo han dicho sin ambajes, el ir por los organismos de control, lo cual sería absolutamente grave para el país. Quisiera empezar con la reunión de este lunes en la Escuela Militar Superior, en esta capital, que presidiera el jefe de Estado, el señor Guillermo Lasso Mendoza, y que en medio de las preocupaciones que hay, hubo una convocatoria tanto a los alcaldes cuanto a los prefectos, partiendo de un hecho: las alcaldías, los gobiernos descentralizados tienen también su responsabilidad. El Código Orgánico Territorial, artículo 54, literal H, les da la obligación de integrar los consejos de seguridad con la participación de la policía y la ciudadanía. ¿Cómo les fue ayer y cuál es la expectativa? Porque los ecuatorianos, en medio de esta situación que estamos viviendo, sí están viviendo un ambiente de miedo y de terror. Señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, muy buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Yo creo que la convocatoria de ayer fue altamente positiva. Vinieron aproximadamente 160, 170 entre alcaldes, prefectos, a lo cual se sumaron los gobernadores. Es un primer encuentro por la seguridad y es una iniciativa del presidente Guillermo Lasso y del gobierno del encuentro por buscar una serie de medidas que nos permitan enfrentar la ola de inseguridad que estamos viviendo en el país. Ola que, por cierto, nosotros no provocamos, nosotros heredamos. Heredamos de un proceso progresivo de desmantelamiento de instituciones, de hacinamiento en las cárceles, de desgobierno en los órganos de administración de justicia, de penetración de redes de criminalidad internacional dentro del país, y que este gobierno ha decidido enfrentar. Pero sabemos que no todo puede hacerse desde la represión. También debe haber condiciones que mejoren sustancialmente en el sistema de rehabilitación social del país, y también tiene que haber una coordinación mucho más efectiva, sobre todo con los municipios, para efectos de prevención y de coordinación interinstitucional. Entonces no podemos ser un país que solamente se dedique a dar garrote y a reforzar su armamento. Eso es una parte, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que estar integrados y cohesionados en una sola causa, y esa es la causa de la paz en Ecuador. Y dentro de ese marco fue que se convocó a los alcaldes y a los prefectos también. Lástima que uno que otro aprovechó ahí para hacer algo de politiquería, pero son como cuando usted va rodando por una calle asfaltada y de repente se encuentra con un bache. El carro lo resiente un poco, pero tiene que seguir rodando. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Avanzamos con la convocatoria, pudimos sacar bastantes buenos resultados y sobre todo aperturar un espacio de diálogo con los alcaldes, específicamente en materia de seguridad. A propósito de lo que usted señala, señor ministro, y vamos a hablar de estos temas importantes, no solo en la represión, sino en la prevención. Cuando hacen politiquería, alcaldes, al menos ahora en una etapa preelectoral, no sería bueno no solo reaccionar, sino accionar. Y déjame decir una crítica constructiva. La alcaldesa de Guayaquil, con el derecho que le asiste, ha estado criticando fuertemente al presidente de la República. Y no hemos visto al gobernador Arosemena o a usted, señor ministro, afrontando y diciendo las verdades frente a esas acciones políticas que han asumido algunas autoridades. Bueno, mire, nosotros estamos concentrados en gobernar un país, pero está claro que también tenemos que evidenciar cuando las cosas se hacen mal. El gobernador Arosemena ha tenido una participación muy destacada. Ayer formuló críticas dentro del respeto, pero con la claridad y firmeza que corresponde a la alcaldesa de Guayaquil, no solamente por ir a intentar montar un show en la ciudad capital, sino también por llevar al menos 30 camionetas que debían estar patrullando en la ciudad de Guayaquil. Nadie sabía qué hacían en Quito. ¿Para qué fueron? ¿A quién reporta ese costo de gasolina?
¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo estratégico y de seguridad que tuvo la señora alcaldesa para llevar tanta camionetada a la entrada de la escuela militar? Eso es una pérdida de tiempo y un abuso de recursos. Y ojalá que las autoridades pertinentes tomen nota de este abuso de recursos para que ejerzan las acciones correspondientes, o por lo menos para que nos digan a los guayaquileños, porque yo también soy guayaquileño y me incluyo, cómo así se está utilizando este dinero en cosas que no son propias del ejercicio de las funciones dentro de la alcaldía de Guayaquil. Máxime si tenemos un problema de seguridad que entendemos ella está intentando contribuir, o al menos eso es lo que ha dicho públicamente. Entonces, por un lado dice que pone camionetas al servicio de la seguridad en la ciudad, y por otro lado los trae acá a pasear. A lo mejor se comieron un motecito o un hornado en el camino, y no está mal, yo no me pongo bravo, pero aquí el mayor problema es que la ciudad deja de tener unos recursos con los cuales puede disponer para el combate a la inseguridad. A propósito de eso, y para pasar a otros temas, la semana anterior la alcaldesa Cynthia Viteri de Guayaquil anunció que buscará la manera de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que el cabildo porteño siga aportando con recursos en materia de seguridad, desconociendo, por cierto, y lo hemos dicho, no ahora, la semana anterior cuando dijo, que el COTAD, artículo 54, literal H, ya señala la corresponsabilidad de los gobiernos seccionales en este sentido. Parece que ella no ha leído el COTAD. Bueno, hay que ver qué es lo que ha leído. Ayer yo me tomé la molestia de revisar y leer de enfrente de todos los alcaldes el artículo 54 y también el artículo 60, que establece una serie de parámetros de corresponsabilidad con los alcaldes de todo el país. Y este no es un tema ni direccionado, ni malintencionado, ni nada. Simplemente que es mejor no tener de alcaldes o alcaldesas a Poncio Pilatos modernos que se laven las manos frente al problema de la inseguridad cuando hay ciudades y provincias que están sufriendo. Este es un trabajo de todos. Tampoco estamos pidiendo, y lo dijo ayer el presidente de la República, que tampoco estamos pidiendo que sean ellos los que aporten los bienes, los equipos, pero por lo menos que coordinen. Aparte, la alcaldía de Guayaquil tiene una central de corporación de seguridad ciudadana importante, a su disposición 1.500 cámaras, que muy bien podría hacerse un trabajo estrecho con la Policía Nacional y con las otras cámaras con las que cuenta el gobierno, para que se pueda dar un mucho mejor servicio del que se da y mejorar los tiempos de respuesta, sobre todo cuando se producen delitos. Y no solamente en eso, sino también en la prevención. No entiende ella que todos perdemos cuando la politiquería se superpone a la coordinación. Yo estoy claro que es una época preeleccionaria y que los actores políticos pueden querer tener su ángulo para tener que captar mayor votos, pero con esto no se juega. Con esto la idea es trabajar en conjunto, entre el gobierno central, con gobiernos locales, con Policía Nacional, con instituciones públicas, con estamentos privados, para lograr frenar la ola de inseguridad que existe en el país. Nadie rehúye a sus responsabilidades, pero lo tenemos que hacer dentro del espacio de coordinación que le es propio a cada institución y cuya base no es solamente lo que establece el COTAD, sino la Ley de Seguridad Pública, la Constitución y toda la normativa conexa. ¿Cómo lograr una mejor coordinación? Sabemos que la responsabilidad principal es del presidente de la República, del gobierno central con un plan integral de seguridad. Sin embargo, aquí tiene que haber contribución de las instituciones, la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, gobiernos autónomos descentralizados, porque daría la impresión que en el caso de los consejos cantonales y las prefecturas están casi desentendidos en muchos casos y le endilgan toda la responsabilidad al gobierno. Ayer la alcaldesa, para pasar a otros temas, no quisiera quedarme solo con ella, señaló: salí de la reunión como llegué, es decir, con la misma expectativa. Bueno, a lo mejor tuvo expectativas altas, así que eso puede no ser malo, o a lo mejor tuvo expectativas bajas y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la reunión. Y la verdad es que mi abuela decía, cuando yo estaba pequeño, me decía: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay persona más limitada que la que no quiere entender. Y yo creo que en este caso nosotros tenemos que estar muy claros que el problema no es el gobierno, el problema no es la alcaldesa de Guayaquil, el problema no son los gobiernos locales, el problema es la inseguridad y la ola de violencia que existe en el país. Y es a esa a la que tenemos que enfrentar. Y no podemos resumirlo al simplismo de ver qué tan equipados de armamento vamos a estar. Eso es demasiado simplista.
Los gobiernos locales son los que mejor conocen el territorio y están en mejores condiciones de responder a una situación en territorio con mayor eficiencia, y dentro de eso el espacio de coordinación con ellos es fundamental. Con las prefecturas también, aunque ellos están en temas que son un poco más mediatos, pero los alcaldes y los organismos de gobierno local están en directa correlación y corresponsabilidad con lo que sucede en materia de seguridad, y es bueno que lo entiendan así. No podemos dejar que la politiquería, la demagogia y la infantilidad sean los que se apoderen de las políticas públicas, y con eso todos salimos perjudicados. Tenemos que buscar la manera de actuar con racionalidad y madurez para enfrentar este flagelo que nos preocupa a todos. Señor ministro, ¿cómo articular esta política que permita interactuar con todos los sectores? Porque muchos reivindican, en Guayaquil se ha instalado la videovigilancia. ¿Cómo interactuar de tal manera que en un aspecto concertado se pueda actuar contra la delincuencia? Bueno, primero como lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay tres facetas en materia de lucha contra la inseguridad. La primera es la movilización de recursos, que el gobierno nacional ya la ha hecho. Recursos en diferentes espacios, en diferentes territorios, recursos humanos, recursos logísticos, recursos operativos. La segunda es un espacio de coordinación para efectos de la prevención. Y por eso es que también nos reunimos ahora con los municipios, nos hemos reunido con algunas instituciones de la Administración de Justicia, con algunas instituciones de gobierno local, con Secretaría de Riesgos, con bomberos, en fin, con una serie de instituciones, porque esa coordinación nos permite tener mejores resultados. Y la tercera es la reforma normativa, que eso es un poco más a largo y mediano plazo. Eso tiene que ver ya con los problemas de fondo en la Fiscalía, en la Administración de Justicia, en los jueces penales, en una serie de instituciones que tienen que ver también con la Administración de Justicia, con el hacinamiento en las cárceles, y que también debe ser hecho, pero que toma un poco más de tiempo. En todo caso, nosotros estamos intentando atacar con los tres niveles. Tenemos un ministro que es el encargado del tema de seguridad, que es el ministro del Interior, que desde nuestro punto de vista lo está haciendo muy bien, pero está claro que son muchas las acciones y no pueden solamente ser vistas desde la represión. Tiene que ser complementado también con acciones en materia de derechos humanos, con un mejor sistema de rehabilitación social y, por supuesto, con una coordinación mucho más eficiente en territorio. ¿Y qué se está haciendo en prevención, de tal manera que permita al país asumir esta fase de prevención antes que hay que hacerlo desde el Estado, la etapa de represión? Bueno, la prevención es algo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional. Justamente por eso fue ayer el primer encuentro en materia de seguridad, por eso hemos hablado con una serie de instituciones de la Administración de Justicia, por eso también hemos estado coordinando con una serie de líderes de policía comunitaria, que si bien es cierto no tienen la potestad de utilizar armas de fuego porque son policía comunitaria, al menos son, como dicen en mi barrio, campanas de las cosas que puedan suceder en alguna esquina o en algún barrio de la ciudad. Y son cosas que ayudan. El otro día que el gobernador mencionaba el tema de la iluminación, algunos pues criticaron este aspecto, pero aunque parezca menor y aunque parezca una tontería, es un tema también de importancia, así como el buen ornato en las calles y el buen mantenimiento de las vías públicas. Son cosas que inciden en menor medida, pero de todas maneras no dejan de tener una influencia, y nosotros estamos claros que si queremos obtener resultados a corto, mediano y largo plazo, tenemos que tener estrategias para estos tres escenarios. Señor ministro, en ese sentido, ¿cuáles serían las conclusiones? Porque siempre hay que arribar a las conclusiones de la reunión de ayer. ¿Cuál ha sido el saldo positivo? ¿Va a haber un cronograma de trabajo? Es decir, el país quisiera ver esos resultados tangibles. Lo primero es que el éxito del espacio de coordinación de ayer fue un muy buen espacio. Repito, se pudo trabajar con el 99% de los alcaldes y de los gobiernos locales que ayer asistieron. Quedamos en que íbamos a implementar los consejos cantonales de seguridad, porque eso es lo que establece justamente el artículo 54, coordinado por los alcaldes. Hemos dado las disposiciones también a las gobernaciones para que controlen la instauración de estos consejos municipales, que se van a agrupar todos en los consejos provinciales de seguridad. Hemos quedado también en volvernos a reunir el mes siguiente. Es una convocatoria que estaremos haciendo oportunamente. De hecho, el presidente, aquí estoy adentrándome en un terreno que era del presidente, que no lo dijo ayer, pero una noticia extraordinariamente positiva para los municipios, y es que a partir del mes de junio se va a incrementar sus asignaciones en un 11%. Él no lo pudo decir ayer porque estuvimos tan centrados en el tema de seguridad que no pudo anunciar
que a partir del mes de junio, conforme a la notificación que tenemos de finanzas, se va a incrementar en un 11% la recaudación de los municipios. Y lo que queremos es solicitarle a ellos que una parte de esos valores puedan ser destinados a seguridad. Fueron algunas de las decisiones que tomamos el día de ayer. Nosotros estaremos haciendo llegar una comunicación a las gobernaciones, que son al final del día los brazos ejecutores dentro del Ministerio de Gobierno, para que se pueda hacer llegar esta información inclusive a todos los consejos cantonales y de esa manera poder ir avanzando en una agenda que sea mucho más definida. Aun cuando, a propósito de lo que usted dice, señor ministro, aun cuando son gobiernos autónomos descentralizados, ¿cómo pedirles cuentas? ¿Más recursos a cambio de qué? ¿En qué condiciones? Porque debieran priorizar las tareas hoy enmarcados en la seguridad. Sí, ellos son gobiernos autónomos y tienen un margen de competencias que nosotros debemos respetar. Los sistemas de control van por otro lado, pero el gobierno, el Estado central, no les puede exigir dónde gastar su plata. Puede recomendar, puede sugerir, y nosotros creemos que debe haber un presupuesto destinado a seguridad. Pero nosotros lo que tenemos es que generar las condiciones para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, y el gobierno lo está haciendo. Mire usted que hace apenas unos días el gobierno pagó $120 millones a la seguridad social, que yo a lo que venía en el carro estaba escuchando al señor del IES que hablaban de la crisis del IES, y allí, por ejemplo, pues no se dijo que, quién sabe, ya perdimos la historia y la memoria de hace qué tiempo no se le pagaba un valor importante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que pueda compensar su iliquidez, y el gobierno apenas hace unos días le entregó 120 millones. En materia de educación hemos invertido aproximadamente 200 millones en lo que va este año y recuperado 55% de las escuelas urbanas que estaban en malas condiciones. Hoy estamos procediendo a un incremento del 11% que va a dar un promedio total anual del 7% para todos los municipios. Es decir, el gobierno está cumpliendo. El gobierno está haciendo un esfuerzo, pero necesitamos la responsabilidad y además el compromiso y la voluntad política de la clase política en el país para entender que este es un esfuerzo no solamente del presidente y del gobierno del encuentro, sino de las instituciones en su conjunto. Vamos a hablar del tema político, señor ministro, pero hay que reconocer ahí una debilidad. Lo que usted dice, el gobierno ha reconocido la deuda, se ha firmado un documento, se ha cancelado 120 millones, pero vea usted, acaba de renunciar el presidente del Consejo Directivo del IES con quejas frente a la falta de gobernabilidad. Como le decíamos al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, aquí hay corresponsabilidad del sector empleador cuanto del sector de los trabajadores, delegados que están 12 años. El gobierno cumple con la entrega de recursos, pero hay una débil institucionalidad. ¿Cómo fortalecerla? Tendrá que nombrar al nuevo representante, el presidente Lazo, al Consejo Directivo del IES. Tiene que nombrar el presidente al nuevo representante, seguramente lo hará en los próximos días. Esta ya es una administración que concluyó, no pudo conseguir los objetivos que el gobierno había planteado en términos de solidez institucional, pero la vida sigue y los estados también. Y el gobierno del encuentro es el que está gobernando. Y si este señor pues no pudo afrontar los desafíos que suponía reinstitucionalizar la institución, generar mejores niveles de liquidez, trabajar de forma conjunta con empleadores y trabajadores, pues tenemos que buscar una nueva persona que lo haga. Lo que tiene que estar claro es que nosotros no vamos a retroceder, vamos a ir hacia adelante. Estamos aquí para gobernar. Apenas tenemos un año en el proceso de gobierno y hay personas pues que nos cuestionan, pero está bien, así es la democracia y nuestra obligación es seguir mirando con orgullo, con la capacidad que consideramos podemos tener para sacar adelante al país, y seguramente vamos a estar decidiendo quién es la persona que se va a encargar de la institución en los próximos días, pero insisto, al Ecuador le conviene un IES robusto. Al Ecuador le conviene un IES institucionalizado. Al Ecuador le conviene un IES que pueda cumplir con sus prestaciones con calidad y con calidez. Y eso es lo que vamos a seguir empujando. ¿No sería bueno, señor ministro, darle mayor solidez y respaldo político a estas acciones? Vea usted, el caso del IES. El primer delegado del presidente de la República, uno de los hombres más conocedores de la seguridad social, el doctor Jorge Madera, entró y dijo que iba a combatir las mafias en el IES. Y no duró mucho tiempo, presentó la renuncia y el presidente, bien, gracias. ¿No sería bueno fortalecer desde el ámbito político a su delegado al Consejo Directivo del IES? Sin duda que sí.
sin duda que sí. Yo creo que hay intangibles en la actividad política que tienen que ver con el apoyo y con el fortalecimiento. Si es que una autoridad pues encuentra problemas para conducir los destinos de una institución, pues entonces tiene que tener el soporte y la voluntad política para impulsarlo. Pero déjeme decirle algo, también hay que tener un poco de personalidad. Nada es fácil. En el Ecuador el proceso gubernamental no es sencillo. Para el presidente de la República también estar al frente de un país con una clase política que a veces no entiende los enormes desafíos en los que estamos inmersos no es sencillo. Combatir la corrupción tampoco lo es, pero nosotros estamos aquí para dar esa pelea, para dar esa batalla. Sabemos que hay un país con poca institucionalidad. Sabemos que hay un país con niveles de corrupción importantes, sabemos que hay un país con una clase política que a veces raya de irresponsable, no toda, porque no se puede generalizar, pero una parte sí, pero estamos aquí para enfrentar esas condiciones. Y mientras estemos aquí al frente y se dé el periodo de nuestro mandato, entonces tenemos que hacer lo máximo de nuestras capacidades para poder cumplir con ese mandato popular que nos fue dado hace ya un año. Yo considero que igual lo estamos cumpliendo, se han logrado cosas importantes en materia económica, se han logrado cosas importantes en materia institucional, se han logrado cosas importantes en materia de salud como la vacunación, pero falta mucho. Sabemos que hay una pelea muy importante y un desafío muy importante en materia de seguridad que lo vamos a afrontar, insisto, no solamente desde la movilización de recursos, sino también desde la coordinación y el trabajo con las diferentes instituciones. Y sobre todo, sabemos también que para constituir un país de derechos, de libertades y verdaderamente democrático, tenemos que reforzar a las instituciones. Volviendo al tema de la seguridad y la reunión de este lunes, señor ministro, ¿cómo lograr contribuir desde el gobierno central, gobierno nacional, con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Sabe usted que de los 221 consejos cantonales nos llegan a 100? Es correcto. Los consejos de seguridad ciudadana. Es correcto. ¿Cómo pueden funcionar? De hecho, hay 43%, de esa estadística nos enteramos ayer. Hay 43% simplemente de los que están funcionando. Eso es muy bajo. Nuestra meta debe ser que funcione más del 90%. Ese es uno de los grandes desafíos para el segundo encuentro por la seguridad. Es algo que vamos a reforzar con las gobernaciones, vamos a hacer seguimiento, pero a nosotros, y yo quiero que no se me malentienda, nos interesan organismos seccionales robustos, fortalecidos, institucionalizados. No nos interesa debilitarnos. Está claro que vamos a tener algunos con los cuales podamos diferir políticamente, pero más allá de eso, todas las ciudades, incluida mi ciudad, por ejemplo, tienen que recibir sus dineros. Todas las ciudades tienen que recibir el soporte institucional para que puedan actuar. Todas las ciudades tienen que estar en coordinación con las gobernaciones para que puedan tener mejores resultados. Una cosa es lo que pueda suceder a nivel político y las diferencias que podamos tener, y otra cosa son los resultados que requiere la ciudadanía, y con eso no se puede transigir. Señor ministro, tema político. ¿Cómo están las relaciones con la Asamblea Nacional? Cuando hemos denunciado, allí avanza una agenda destructora, lo digo a título personal, en donde se advierte, luego de tomarse la presidencia de la Asamblea Nacional, ahora quieren ir por los organismos de control. ¿Cómo enfrentar esta agenda destructora que tiene una mayoría legislativa, no todos por cierto, pero sí una mayoría legislativa, que avanza no solo para la destrucción, sino la desestabilización? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el comienzo. Lamentablemente en la Asamblea hay fuerzas políticas que están buscando la inestabilidad de la institución. Nosotros como gobierno no estamos de acuerdo con lo que sucedió hace una semana. Vamos a ver de qué manera se pronuncia los órganos judiciales correspondientes. De todas maneras, es muy preocupante lo que está sucediendo en la Asamblea, porque violentando una serie de normas de la ley orgánica de la función legislativa y además también medidas cautelares que estaban expresamente emitidas para evitar que se produzcan este tipo de irregularidades, fueron violentadas, fueron obviadas en un afán obcecado de poder, por simplemente captar la preeminencia sobre esa institución. Nosotros hemos dicho que nos vamos a mantener atentos, estamos esperando que este conflicto se termine de aclarar. Entendemos que también hay otros procesos de denuncia respecto de los diferentes miembros del CAL.
nos preocupa la inestabilidad de la institución y por sobre todo nos preocupa las agendas que determinadas organizaciones políticas puedan querer tener sobre la Asamblea y de qué manera se traslade esto a las otras instituciones. Igual vamos a estar vigilantes, a nosotros no nos va a temblar la mano en lo que a nuestras funciones respecta. No vamos a intervenir en el funcionamiento de la Asamblea, pero vamos a estar muy pendientes porque independencia no es indiferencia, independencia es respeto. Pero nosotros vamos a respetarlo con la Constitución en la mano y sobre todo con el respeto a las normas jurídicas que deben regir no solamente el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sino también el del Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Y qué hacer con esa mayoría legislativa en donde tiene su agenda y en donde hay ya por denuncias públicas hasta asambleístas que les han quitado la visa, el señor Ronnie Aliaga, por ejemplo? Bueno, tendremos que estar atentos. A nosotros no vemos con buenos ojos todo lo que está sucediendo en la Asamblea. Todavía hay una fase de recomposición, no quisiera decir de descomposición, pero sí de recomposición de las fuerzas dentro de la Asamblea. A nuestro juicio, la Asamblea sigue en el limbo jurídico. Tenemos que esperar a que esta neblina se disipe y poder ver cuál es el tablero, si es que es de estabilidad o inestabilidad que va a existir en la Asamblea, si es de respeto a las normas legales o irrespeto, y de qué manera piensan ellos plantearse de cara al Ejecutivo. Yo había promovido un primer espacio de diálogo con todos los jefes de bancada que no salió mal, porque permitió avanzar con la ley del uso progresivo de la fuerza y que está ahora, me parece, ya prácticamente para votarse. Entonces se pudo tener un avance concreto, pero no es lo único. Hay muchas otras cosas que están ahí pendientes. Lamentablemente no podemos avanzar por todo lo que está sucediendo, así que el Ejecutivo es el más interesado en que este panorama se aclare, pero insisto, con respeto a la Constitución, a la ley y a las normas jurídicas que deben regir el correcto funcionamiento de la Asamblea. El diálogo es importante y los puentes que se han tendido. Sin embargo, con sectores como el correísmo, que busca la desestabilización, que busca la comisión de la mentira, perdón, dicen la comisión de la verdad. ¿Cómo se puede avanzar en un diálogo con esos sectores que tienen una agenda que quieren imponer al país, gobernar desde la Asamblea? Yo siempre he dicho que nosotros no le podemos criticar ni a las personas ni a las organizaciones que tengan intereses, porque al final todos lo tienen, o mejor dicho, todos lo tenemos. El problema es cuando esos intereses están ocultos y debajo de la mesa. A mí personalmente no me preocupa que ninguna organización política tenga sus intereses, lo que sea, porque nosotros tenemos claro nuestro mandato, que es el del 11 de abril del 2021, tenemos claro cuáles son nuestras líneas rojas, tenemos claro lo que no vamos a ceder y tenemos claro lo que el pueblo espera de nosotros. Así que lo que esperamos es que cualquier organización política que se siente a hablar con nosotros ponga sus cartas sobre la mesa y allí les diremos, estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con lo de acá. ¿Y si le dicen la Comisión de la Verdad? De ninguna manera. De ninguna manera, Jamás. De ninguna manera. Nosotros no estamos para ninguna comisión de la verdad ni para estar escarbando con cosas. Este país tiene institucionalidad, tiene jueces, tiene fiscales, tiene un sistema de administración de justicia, tiene controles cruzados con la Contraloría, tiene controles cruzados con la Superintendencia, con las Procuradurías. Aquí no necesitamos comisiones de ningún tipo. Aquí lo que necesitamos es actuar con responsabilidad, con voluntad política y buscar la manera de poner sobre la mesa los intereses que más le interesan al pueblo ecuatoriano y no a ninguna organización política. Y déjeme decirle, señor ministro, una crítica muy constructiva, por cierto. Aprendieron la lección luego de la liberación de Jorge Glass. Sabemos que eso fue de un juez hoy suspendido, un juez impresentable de Manglar Alto. Sin embargo, y hay que reconocerlo, faltó diligencia en los funcionarios en lo que le compete. Aquí no se trata de pedir al presidente que le meta manos a la justicia. Por favor, no quisiéramos repetir lo que ya ocurrió en los años pasados, pero sí actuar oportunamente, cada cual en su ámbito desde el Ejecutivo, el SNAI, Ministerio de Gobierno, asesoría jurídica, es decir, para que no se repitan esos hechos. Yo creo que esa fue una lección para muchos de nosotros y para los poderes institucionales. Usted asume también. Que hubo debilidad allí. Yo creo que allí pudo haber habido una argumentación más contundente y pudo haber habido una mayor alerta sobre lo que estaba sucediendo. Pienso que las instituciones de la función estatal igual supieron reaccionar. No nos olvidemos que el procurador es el abogado del Estado. Para la apelación. Para la apelación, creo que tuvo una actuación muy destacada allí. Me parece que la SNAI también se recompuso en cuanto a los recursos que interpuso, sobre todo en la apelación. Las cosas se pudieron reencauzar.
Y yo creo que todos ahí lo que buscamos es un sistema institucional que funcione y que le dé a cada quien lo que a cada quien corresponde. Hemos sido muy enfáticos en decir que no vamos a meter las manos en la justicia, ni tampoco vamos a meter las manos dentro de la Asamblea, pero eso no significa que miremos a otro lado y con indiferencia. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra labor. Nosotros tenemos que dar la cara, y las instituciones que de alguna manera están adscritas o funcionan al lado del Ejecutivo o en dependencia del Ejecutivo tienen que actuar en el marco de sus responsabilidades. Creo que al final todos salimos fortalecidos de diferentes lados porque creo que la institucionalidad ganó. Y nosotros lo que esperamos es que eso que estamos tratando de implementar ahora se siga manteniendo en las semanas venideras. Esa independencia de funciones hace que no le restringe, y está en su derecho el presidente de la República, a enviar una carta a quien no le representa, al señor Javier Muñoz, el representante del Ejecutivo nombrado en el gobierno anterior, al Consejo de la Judicatura. Quizás no es un error el que, por ejemplo, usted pudo haberle mandado esa carta a Javier Muñoz y no el presidente que está en última instancia. Sí, lo pude haber hecho yo, pero es un designado directamente por la función ejecutiva. Y el presidente ha tenido noticias de información cruzada que hacen desdecir de la función que este consejero tenía que llevar. ¿Qué está haciendo? ¿Está metido en corrupción? ¿Qué pasa? Eso me parece que tendrá que en su momento evidenciarlo a través de los organismos pertinentes. Pero lo que tenía que estar claro para la ciudadanía es que él no lo representa. Y ojo, el presidente no le ha dicho que tiene que renunciar. No ha habido un mandato imperativo, ha habido una solicitud, que es un verbo completamente distinto, para que quede claro que él no lo representa y que sus actuaciones hablan es por cuenta exclusiva de él y no necesariamente de ningún estamento, ni de la función ejecutiva, ni de ninguna otra institución. Yo creo que eso es legítimo. Yo creo que eso es perfectamente legítimo porque lamentablemente muchas veces en los diferentes espacios de representación institucional hay personas que tienden a tomarse el nombre de otras personas, aún más cuando se trata de representantes autorizados del pueblo ecuatoriano, para poder decidir cosas que no necesariamente o con las que no necesariamente se está de acuerdo. Entonces yo creo que la carta lo que cumplió la función es de decir: usted a mí no me representa y punto. Si quiere, quédese allí. Mi recomendación es que salga, pero al final del día es él el que tiene la decisión final. Por cierto, por ética, si uno tiene una delegación y no se siente representado, debiera irse el Así señor es. Muñoz. Totalmente. Esa es la situación. Sin embargo, ¿le sigue preocupando lo que está pasando en la justicia? Sí, a nosotros nos preocupa lo que pasa en la justicia. Nosotros queremos una justicia robusta. Queremos una justicia que funcione bien. Queremos una justicia verdaderamente ciega, no inclinada, ni en un sentido ni en otro. Mire, y ese ha sido un comportamiento. Yo me conocí con Guillermo Lasso allá por el 2014 y fue con el objeto de luchar contra el proceso de reelección indefinida que en ese momento impulsaba el correísmo y también contra esa frase ominosa en la que el correísmo dijo que iba a meter las manos en la justicia. Y eso no ha cambiado. Nuestra lucha, que ya tiene más de 8 años, fue institucional y sigue siendo institucional. Este es un país que, a diferencia de otros países, por ejemplo, en la misma región latinoamericana, no tiene todavía fortaleza institucional. Todavía las instituciones de la administración de justicia siguen muy filtradas por el poder político. Y nosotros tenemos que combatir eso. Tenemos que lograr que haya condiciones de menos política en la forma de decidir y más institucionalidad y más juridicidad. Eso es lo que estamos buscando instaurar. No es sencillo, ¿sabe? A veces nos dicen pues que somos un poco ingenuos, pero nuestra obligación, como siempre he dicho, mientras estemos al frente de este proceso, es buscar la manera de instaurar estas condiciones. Señor ministro, el gobierno sigue pendiente de un hecho que fue otra de las acciones impresentables de la Asamblea Nacional cuando se concediera amnistía de manera indiscriminada, incluso con sentencias evadiendo el principio constitucional de lo que significa una verdadera amnistía. La Corte Constitucional le pidió explicaciones a la Asamblea. ¿Ustedes están pendientes a fin de que esto no sea otro de los casos que va a morir en el olvido en el Ecuador para venir a otro escándalo? ¿Usted se refiere a las amnistías que se dieron en favor de 300 personas? 268, sí. Por 268. A ver, nosotros fuimos muy claros. Ningún asambleísta del movimiento Creo votó en favor de esas amnistías. Nosotros respetamos al pueblo de Quito.
Vimos con horror y con espanto lo que sucedió en octubre del 2019. Nos juramos que nunca más eso iba a pasar, al menos cuando nosotros estemos al frente. Por lo tanto, no podíamos haber estado jamás en favor de un proceso de amnistías que se olvidaba de los atentados que sufrió la ciudad capital en esa época. Vamos a estar pendientes y vamos a estar vigilantes. Nuestra posición es con el pueblo quiteño. El presidente lo ha dicho claramente, nosotros respetamos, valoramos y lo que buscamos proteger es el trabajo de los policías. Lo que queremos son mejores condiciones para que ellos puedan trabajar con cada vez mayor fortaleza y estabilidad en sus respectivos destacamentos. Vamos a estar pendientes de lo que al respecto decía la Corte Constitucional y por supuesto vamos a estar pendientes también de que estos hechos no puedan volver a repetirse. A propósito de eso, ¿están preocupados por lo que el señor Issa y la dirigencia de la CONAIE sigue falseando la verdad en las comunidades, dando su discurso? Él ha dicho, desde el próximo lunes 13 va una acción permanente del sector indígena. Bueno, él está en su derecho de criticar lo que considere que debe criticar, pero nosotros no vamos a permitir desmanes. Y tampoco nos vamos a prestar para que las calles sean caotizadas. Vamos a actuar con la Constitución y con la ley en la mano. Creemos que no hay condiciones para eso que el señor Issa está alegando. En realidad no tenemos ni siquiera claro qué es lo que está alegando, porque no hay una cuestión contundente. Por ejemplo, si es el tema de los combustibles están paralizados en cuanto al incremento de su valor hace meses. Se ha venido, como ya comentamos aquí hace unos momentos, cumpliendo con la deuda que se tenía con diferentes instituciones. Hoy ya se le puede pagar sueldos a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a los diferentes servicios sociales, que es diferente a lo que nosotros recibimos hace apenas un año cuando teníamos un Estado quebrado con una deuda de 7.000 millones. Hoy apenas la deuda está en 2.000 millones y la vamos a seguir cubriendo y a la vuelta de un año más probablemente esa deuda esté en cero. Hay buenas noticias para el país en términos de inversión extranjera también, pero está claro que tal vez nosotros no hemos podido o no hemos tenido la posibilidad de comunicar todo esto bueno que se ha hecho. Inclusive ayer el mismo presidente que iba a comunicar lo de los municipios finalmente no lo terminó diciendo, porque sabe que este no es un ejercicio de culto a la personalidad y no estamos pendientes de que nos aplaudan, pero sí estamos pendientes de trabajar y darle a la gente lo que necesita para poder salir adelante. Sabemos que tenemos grandes desafíos todavía, como ya lo hemos dicho, en materia de seguridad, pero el asunto aquí es que nosotros tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. Obviamente que sabemos que existe un país con diferentes visiones y con diferentes escenarios de conflictividad que nos toca afrontar en el día a día, pero francamente lo peor que le podría pasar al Ecuador es que se caotice o que actores políticos no entiendan que la lucha es juntos y en conjunto y no simplemente por separado y tratando de plasmar agendas sectoriales o peor aún ilegítimas que solo busquen caotizar al país. Nos tenemos que oponer a eso con toda la fuerza de la legalidad y con toda la fuerza de nuestra convicción y de la voluntad política que heredamos del mandato que recibimos. Por cierto, ahí el artículo 98 consagra el derecho a la resistencia, pero con respeto a los bienes públicos, privados. ¿No cree usted que pudiera haber una acción de esa agenda destructora de una mayoría legislativa que encabece el correísmo con estas acciones, este calentamiento de las calles, como anuncia la CONAIE? Siempre puede haber, pero ¿quiere que le diga algo? Nosotros no somos acaparadores del poder. El poder se gana, se mantiene, se debilita o se incrementa. Y nuestro objetivo es cumplir con el mandato que recibimos. ¿Pero no cree que se pueda debilitar? Creemos que siempre hay un intento por parte de determinados actores políticos por debilitar al gobierno. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Es algo con lo que tenemos que vivir y que no nos quite el sueño. Lo que sí nos quita el sueño es cumplir con nuestro trabajo. Lo que sí nos quita el sueño es responderle a la gente. Lo que sí nos quita el sueño es buscar ser cada vez más eficientes frente a los desafíos que tenemos. El resto, pues, tendremos que ver cómo planificamos para contrarrestar estas arremetidas dentro de lo legítimo y dentro de lo legal, porque no vamos a implementar procesos de represión que nos regresen a épocas oscuras en la historia de nuestro país. Vamos a actuar con fortaleza, con la ley en la mano, con fortalecimiento institucional a nuestra policía, a nuestras fuerzas
Fuerzas Armadas, pero también a nuestros servicios públicos que deben cada día tener mayor calidad, como por ejemplo en un tema que se nos ha criticado como es el de las medicinas, y estamos a las puertas de un proceso de externalización de medicinas donde todos los sistemas de corrupción que habíamos sufrido en los diferentes hospitales del país van a ser cosa del pasado. Señor ministro, el tema de la consulta popular, ¿se sigue construyendo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con esa consulta sobre las necesarias reformas que se debe plantearse en el país? Nosotros vamos a mantener la consulta popular, es algo sobre lo cual tenemos que tener una conversación definitiva con el presidente a su regreso de la Cumbre de las Américas. Le digo algo, la razón por la cual estaba un poquito en stand-by es porque estábamos avanzando bien con la Asamblea, y consulta popular y Asamblea son dos cosas que van encadenadas o concatenadas, porque en la medida que podamos avanzar mejor con la Asamblea no era tan necesaria la consulta popular, pero resulta que la Asamblea otra vez está empantanada en una serie de dimes y diretes. Entonces nos toca desempolvar la consulta popular, y hoy lo que se discute en el gobierno, porque antes teníamos una consulta popular en 3 ejes: el eje económico, el eje de seguridad y el eje institucional. Esos son los 3 ejes que teníamos antes en la consulta popular. Hoy lo que se discute en el gobierno es si no nos debemos concentrar más bien en una consulta popular que únicamente enfoque el aspecto que más les importa a los ecuatorianos, que es el tema de seguridad. Esa es la discusión. Pero también la reforma política, que es fundamental. No seguir con las mismas condiciones de este sistema oprobioso. No seguir con las mismas condiciones. Entonces, lo que hoy discutimos es si vale la pena hacer una consulta multisectorial, por decirlo así, en función de los 3 ejes tal como estaba planteada hacia el comienzo, o única y exclusivamente enfocada en los temas de seguridad, que son los que más preocupan a la ciudadanía. Y seguramente lo terminaremos de definir a la vuelta del señor presidente de la Cumbre de las Américas, y la estaremos impulsando ya, ahora sí, de forma definitiva, en las próximas semanas. ¿Será este año? Será este año, así es. Eso es lo que estamos buscando. Una impulsar. Pregunta final, gracias por comparecer a esta entrevista, señor ministro Francisco Jiménez. ¿Va a responder el presidente al pedido de trámite que le ha enviado el secretario del CNE sobre un proceso de revocatoria? Sí, claro. Estamos obligados a responder. Ya. Eso es lo que manda el procedimiento. Tenemos 7 días para hacerlo. Creo que estamos en el segundo día. Como cualquier escrito, tendrá que ser respondido y argumentado. Personalmente considero que es una ridiculez, y así lo digo, una ridiculez, que se le pida cuentas a un gobierno que apenas tiene 1 año en funciones. Pídale cuentas cuando va por lo menos por la mitad. Pero cuando apenas tiene 1 año en funciones, solamente por intereses politiqueros y aupados seguramente por algunos intereses que lo que buscan es posicionar expectativas de cara a la próxima elección seccional, están tratando de desestabilizar a un gobierno que ha venido haciendo las cosas. ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, seguramente algunas organizaciones políticas, aparecen 3 o 4 personas ahí que flotan como individuos aislados dentro de las perspectivas y visiones particulares que ellos tienen, pero nosotros vamos a responder en derecho, empezando por decir todo lo que se ha logrado en estos 11 meses. Tenemos muchísima información, es más, nos permite descubrir todo lo que han venido haciendo los ministros. Vamos a llevarle mucha información al Consejo Nacional Electoral para efectuar los procesos de descargo. Como digo, el trasfondo de esto es un afán un poco politiquero, pero hay un debido proceso que tenemos que cumplir, lo vamos a cumplir, y obviamente vamos a descargar la información que requiere el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que es absolutamente desproporcionado pedirle cuentas de cumplimiento a un gobierno que apenas tiene 1 año en funciones. Bien, al señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, gracias por atender en estudios a la revista de Opinión Democracia. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo soy pro ambiente. Yo soy pro éxito. Yo soy pro avanzar. Yo soy pro emprender. Yo soy pro estudios. Yo soy pro trabajo. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros creemos en ti. Tus metas y sueños nos motivan a trabajar cada día. Por eso, elige un banco verde. Un banco